Ustedes saben, siempre tratamos de traer, ¿no?, la actualidad a este espacio, las noticias que creemos destacadas. Vos sabés que últimamente, Gise, no sé si a vos te pasa, pero he estado reflexionando de esto que nos sucede cuando preparamos la noticia del día. Ajá. Que es que la verdad hay muchísima información siempre para compartir y realmente hasta a veces es difícil elegir qué contarles porque pasan muchas cosas, realmente sucede demasiado, tanto en el plano nacional como en lo local, en lo provincial también. Entonces, bueno, justo ayer sucedieron demasiadas cuestiones y hoy fue complicado elegir la noticia en ese sentido, creo yo, porque pasó de todo. Pero bueno, nosotras intentamos siempre de tal vez jerarquizar la información, contarles lo que creemos pertinente para este espacio y luego sí, durante todo el programa seguimos repasando la información. Por eso es que los invitamos a que, más allá de escuchar atentamente estas noticias en las que profundizamos, sí se queden durante todo el programa porque luego actualizamos otras cuestiones, ¿no? Totalmente. ¿Sabes en qué estoy pensando particularmente y por qué me surgió toda esta reflexión? Porque viste que ayer, por ejemplo, una de las cosas que sucedió fue que habló nuestro presidente, que bueno, fue terrible, algunas de las cosas que dijo son hasta casi que irreproducibles, y yo pensaba, ¿no? Bueno, qué difícil que es dejar eso por fuera cuando realmente fue algo tan importante, pero bueno, jerarquizamos otro tipo de información y seguramente luego podamos contarles algo de eso o lo otro que sucede, ¿no? Totalmente. Lo que también tenemos en cuenta cuando pensamos en estas informaciones para compartir y profundizar es que hoy con las redes sociales y con la cantidad de oportunidades y posibilidades que tenemos de informarnos, bueno, hay diferentes cuestiones que obviamente se buscan visibilizar mucho más y toman como mayor relevancia y bueno, se tornan quizás virales a través de las redes sociales. A veces elegimos, ¿no?, destacar por ahí esa información como para profundizar y aclarar determinadas cuestiones. Y a veces elegimos no seguir reproduciendo determinadas noticias o determinadas informaciones. Bueno, en este caso nos cuesta mucho con un gobierno que utiliza todo el tiempo discursos de odio, discursos que atentan contra los derechos de las personas, contra los derechos humanos, contra los derechos de las mujeres, contra acceso a derechos que hemos conquistado con muchísimo esfuerzo, con una lucha incansable, que hasta incluso podríamos hablar de que hemos puesto la vida en alcanzar estos derechos que hoy tenemos como país, que además somos pioneros en materia de derechos humanos, en materia de derechos de género, en materia de acceso al aborto, entonces muchas veces decidimos no seguir visibilizando esas cuestiones porque ya nos parecen discusiones que ya hemos dado como sociedad, que ya las hemos tenido, que no tiene sentido este retroceso que estamos teniendo, pero bueno, entendemos obviamente, es nuestro presidente, es lo que la mayoría eligió y votó, y por supuesto que también lo vamos a compartir, lo vamos a comentar, pero no en este momento. Exacto, así que con por supuesto, con ese compromiso en la información y ese criterio tal vez de, bueno, jerarquizar lo que nos parece importante. Ahora sí, Gis, entonces, si te parece, nos metemos en este bloquecito de la noticia del día y bueno, contanos qué información tenés para compartirnos. Exacto, porque bueno, en el día de ayer justamente, un poco también estuvimos mencionando, en el día de ayer y en estos días, obviamente, venimos mencionando esta crisis de endeudamiento de la mayoría de los argentines. Y de hecho tuvimos una entrevista más que interesante con Janina Benier, charlábamos que en el día de ayer también hubo una manifestación de la CGT y de un montón de organizaciones hacia el Congreso justamente reclamando por esta situación que realmente es alarmante, que es además histórica en nuestro país la cantidad de personas endeudadas y no solamente endeudadas sino que en morosidad, es decir, que ya no hay forma de pagarlo y algo que también destacábamos, ¿no?, en contarles esto que está ocurriendo, que además seguramente ustedes lo están viviendo en carne propia, y si no son ustedes seguramente tienen algún conocido o conocida, alguna persona cercana o allegada que está o que se encuentra en situación de deuda, de morosidad, de que no puede pagar algún
alguna cosa, o que está pensando incluso en sacar un crédito. Sí, exacto. Está pensando en sacar un crédito porque no puede pagar tal cosa, o porque no puede pagar lo otro, o porque necesita, como decíamos, comprar básicamente comida, pagar servicios, ¿sí? Que eso también es la gravedad. Y lo que intentábamos compartir, ¿no? Desde Radio Universidad y a modo también de reflexión es, bueno, intentar quizás cambiar este chip que tenemos de sentirnos culpables, quizás, ¿no? Cuando entramos en este ciclo de deudas y de no poder salir, porque incluso sucede que las personas que están hoy endeudadas o en la morosidad son personas con trabajo formal. Claro. Con trabajo activo, que vienen trabajando quizás muchísimos años en el mismo lugar, que tenían, ¿no? Una situación económica bastante estable, ¿no? Entonces de repente se encuentran con esta situación de que tienen que salir a buscar otro trabajo, esto que hablábamos, ¿no? Del pluriempleo. Tal cual. Lo hablamos de hecho en la rama de los docentes, de las personas que trabajan en las fábricas, digo, un montón de situaciones que a pesar de tener un trabajo formal y cobrar, digamos, un sueldo en la formalidad y demás, no alcanza para comer, básicamente, o para pagar los gastos más básicos. Entonces, en ese sentido, el reclamo ya, digamos, tiene que pasar a la esfera de lo público, porque acá hay que analizar este contexto y, por supuesto, las medidas y las acciones que ha tomado justamente el gobierno de Javier Milei, que nos ha llevado, ¿sí?, como sociedad a estos extremos de terminar endeudándonos para comprar alimentos o para pagar los servicios o no sé, o para vivir, básicamente para sobrevivir, podríamos decirlo, ¿no? Entonces, la problemática se torna pública, se torna una cuestión colectiva, ¿no? La idea es sacarlo del ámbito privado, sacarlo de ese lugar de sentir culpa de que porque manejamos mal nuestras finanzas o nuestra economía, sino entender que es una situación que tiene que ver o que está directamente relacionada con diferentes decisiones, acciones y políticas públicas que ha tomado también este gobierno nacional. Por eso insistimos que entonces el reclamo y la denuncia va hacia el gobierno nacional, va hacia pedirle al gobierno que se haga cargo de esta situación a la que él nos lleva, a la que él nos sujeta, ¿no? Entonces, el pedido va al gobierno nacional por políticas públicas, por algún tipo de accionar, por hacer algo urgentemente, porque esta es una situación que realmente es muy difícil de revertir. Estamos hablando de millones y millones de deudas si contabilizamos en todo el país, ¿no? Bueno, y en este sentido también, digo, cuando el gobierno nacional no está brindando respuestas al respecto, bueno, en este caso aparece el gobierno bonaerense, que sí está intentando dar respuesta a esta situación, y en este caso la novedad es que investigará a billeteras virtuales por prácticas abusivas en el otorgamiento de créditos. Algo que también estuvimos dialogando con Janina Benier, claro, ¿no? Que mencionaba, bueno, esta cuestión de diferencias, por ejemplo, o de el acceso tan fácil para las billeteras virtuales que brindan créditos, tal ¿no? cual. Y no solamente para personas, digamos, adultas, sino también para los jóvenes y adolescentes, que eso también es una gran problemática. Bueno, como les decía entonces, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof y el ministro de Producción, Augusto Costa, abrieron formalmente un expediente de investigación de oficio y cursó notificaciones a las principales billeteras virtuales del país por presuntas infracciones sistemáticas a la normativa de defensa del consumidor. Esta medida responde a un crecimiento, como les decía, no exponencial de la morosidad y de las deudas familiares, que según los datos provinciales afecta al 60% de la población adulta del país. Más de la mitad de la población de los argentinos estamos endeudados. Impresionante. De comprobarse estos incumplimientos, las empresas enfrentarían multas de hasta 1.883 millones y, por supuesto, la obligación de revertir sus cláusulas abusivas. Bueno, Axel Kicillof estuvo en diálogo con algunos medios de comunicación y esto mencionaba. Lo escuchamos. Vamos a pedir explicaciones sobre el diferencial de tasa, sobre los criterios para el diferencial de tasa, porque puede haber cualquier tipo de parámetro que necesita una protección del consumidor.
no sabemos, comentamos qué pasa. Diferentes formas del crédito que tienen una tasa de interés fija. A veces discriminan el monto, te prestan menos porque tus ingresos son menores, pero la tasa te la mantienen. Acá hacen al revés, te ponen la tasa. Entonces llegan a tasas, realmente la normativa, tanto civil como penal, de los códigos nacionales, menciona la cuestión de la usura o costos excesivos para el crédito. No está tabulado cuánto es. Nosotros igual lo que podemos abordar acá es si esta discriminación que se hace monopólica entre un consumidor y otro, dos personas ahora, si ustedes abren su billetera, una billetera la misma, y ven cuánto les ofrecen, seguramente a cada uno le ofrezca una tasa distinta. Y después hay otro problema, que es que la incobrabilidad o la mora genera un crecimiento de las tasas en general. Para sostener el negocio, si deja de pagar un 17%, un 37%, no paga, la tasa que le cargan a los que le prestan es mayor para poder sostener. Bueno, ahí lo escuchábamos, ¿no? El gobernador Axel Kicillof, que un poco explicaba el porqué de esta denuncia y que tiene que ver justamente con, o principalmente con la tasa de interés. Que la tasa de interés obviamente va directamente relacionada con nuestros ingresos, ¿no? Sí. O debería, en todo caso, ir directamente relacionada con nuestros ingresos. Por eso, en general, digo, te prestan, ¿no?, una determinada cantidad de dinero según lo que vos cobrás, o tu sueldo, o lo que, en todo caso, en las billeteras virtuales, vas ingresando mes a mes, si se quiere, ¿no? Porque obviamente hay un registro de eso. El problema acá es que, obviamente, según tus ingresos, te ofrecen un tipo de préstamo, pero el problema es que esa tasa de interés no se condice con lo que vos estás cobrando. Y además, yo creo que lo preocupante de esta situación, que también lo hemos dialogado muchas veces aquí, es que, por un lado, la propaganda que hacen este tipo de billeteras es muy engañosa, porque aparte constantemente, por ejemplo, te llegan a tu teléfono notificaciones. Podemos nombrar un ejemplo que es Mercado Pago, que te dice, bueno, saca un crédito, 20.000 pesos, no sé qué. Obviamente la propaganda es sumamente engañosa, y más para una persona, como decías vos, Gise, a este tipo de aplicaciones tienen acceso adolescentes, o sea, incluso gente menor de edad, digo, y personas jóvenes, o cualquier tipo de persona que tal vez no tenemos la suficiente educación financiera como para comprender tal vez lo que es una tasa de interés o lo que implica sacar un crédito, que parece sencillo, porque vos haces un clic y tenés 20.000 pesos, pero claro, después cómo haces para pagarlo, ¿no? Exactamente, y obvio que incluso estas publicidades, como vos decís, Maggi, engañosas, llegan a las personas quizás más vulnerables en este sentido, ¿no? Pues personas que obviamente están en una situación crítica de deuda, te llega este aviso de préstamo de dinero y un poco que, digo, por más que tengas educación financiera, por más que sepas en qué te estás metiendo, a veces la situación es tan extrema que te lleva a tomar esa decisión, porque cuando estamos hablando de comer, cuando estamos hablando o de deudas que tienen que ver con servicios esenciales como la luz o el gas, hoy hablamos, ¿no? Este frío o este calor que necesitas, la energía eléctrica, por ejemplo, o el gas, y bueno, te lleva quizás a tomar decisiones que no son, podríamos decir, muy conscientes, porque la situación es tan extrema y de vulnerabilidad que te lleva a tomar ese tipo de decisión. Entonces, eso también es para pensarlo en relación a la defensa del consumidor. Total. ¿Sí? Porque ese consumidor está en un estado de vulnerabilidad. Exacto. ¿Sí? No está en condiciones quizás de poder pensar conscientemente o seriamente si puede tomar ese crédito o no, porque ya está con deudas, o incluso también se está viendo esta situación. Se toman créditos para pagar créditos. Sí, claro. Se están tomando créditos y deudas para pagar otros créditos y otras deudas que son imposibles de solventar solamente con un trabajo o con dos, y ni siquiera con tres a veces, ¿no? De hecho, bueno, ayer también veía, les invito a pasar por Futurock, veía una entrevista que hacía Mengolini con una familia que le había sucedido exactamente esta situación y que estaban viviendo en su auto, y lo que cobraban, obviamente el banco les retenía la mitad o un poco más de su sueldo para pagar lo que estaba debiendo, ¿no? Y bueno, perdieron la casa, perdieron sus cosas, terminaron viviendo en un auto, personas jubiladas, adultas mayores. La verdad que una situación muy, muy,
muy compleja. Por eso es importante, ¿no? Como decíamos, que haya un Estado que, bueno, comience a regular esta situación. Exacto. Necesitamos un Estado presente y políticas públicas acorde a esta situación de emergencia, ¿sí? Las plataformas investigadas y lo que proponen, digamos, desde el gobierno provincial se basan en 2.240 denuncias recibidas durante el primer semestre de 2026 y en ellas entran, bueno, obviamente a la cabeza Mercado Pago, Ualá, Personal Pay, Naranja Digital, Brubank y Cencosud. Bien. ¿Sí? Las principales plataformas que han recibido estas denuncias y que van a ser las principales investigadas luego de esta presentación. El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense imputó justamente a las compañías por las siguientes conductas comerciales: la falta de información y opacidad financiera, es decir, la omisión del costo financiero total y la falta de claridad sobre los criterios para fijar las tasas de interés. Esto que decíamos al principio. El gobierno detectó que se cobran tasas muy diversas según el perfil del cliente, llegando a superar incluso el 1000% anual. En algunos casos, que es ya de por sí pensarlo, imagínense, No, sí. o sea, el 1000% de interés. Imposible pagar. Sí, O sea, ¿cómo lo pagas? No. No se puede. Bueno, contratos abusivos, las cláusulas donde las plataformas se reservan el derecho de establecer cargos extra sin especificar el motivo de la operación o la aceptación automática de nuevas condiciones de servicio con solo un uso continuo de la aplicación. O sea, esto, ¿no? Modificación constante incluso de ese acuerdo, de ese reglamento. A veces hacen esas modificaciones, viste, que te mandan un mensajito, ahora va a pasar esto, ahora va a pasar lo otro, y vos ni te enterás o no entendés qué es lo que está pasando. Acoso y hostigamiento extrajudicial, o sea, hay una persecución sistemática a los usuarios que entran en esta situación de mora. La retención indebida de fondos, hay mecanismos automáticos para cobrarse deudas cruzadas utilizando dinero depositado de otros contratos. Esto obviamente está por fuera de la ley, esto no se puede hacer. De hecho, también rige una ley que obliga a los bancos, no sé el tema de las billeteras virtuales, porque ahí también tenemos medio un gris. Claro. Sí, porque sí hay quizás leyes que respaldan el accionar, ¿no? de los bancos, pero no de las billeteras virtuales, que ya es como otro mundo, ¿no? Sí. Las billeteras virtuales. Entonces, ahí ya no sé bien qué es lo que sucede, pero entiendo que desde los bancos, cuando vos pedís un préstamo o estás en situación de morosidad o de deuda, el banco tampoco te puede retener el total de lo que vos cobrás. Claro. Nunca puede retenerte el total de lo que vos cobrás. Es un porcentaje. Es un porcentaje que obviamente se arregla con el banco, pero no te puede retirar todo el dinero de lo que vos cobrás. No sé las billeteras que, bueno, harán tipo esos mecanismos, ¿no? Sí. Irregulares, como decíamos recién, que es lo que está denunciando el gobierno provincial. Y bueno, por supuesto, la inversión de la carga de responsabilidad, hay cláusulas que culpan exclusivamente al usuario ante problemas o fallas de seguridad de la propia aplicación. Ahí va. Claro, porque también nos pasa esto. Hay un montón de aplicaciones con un montón de fallas. De hecho, quizás alguien lo ha vivido, que a veces apretás un botón y te mandan dinero, o te llega dinero y demás. Bueno, hay un montón de irregularidades. A veces funcionan muy mal o se caen las aplicaciones. Bueno, y en este caso muchas veces culpan, digamos, de esa situación a los usuarios y las aplicaciones no se hacen cargo. Claro. Que es otra cuestión también. Así que, bueno, esta es la novedad, ¿no? Que van a presentar esta denuncia y, bueno, obviamente seguiremos atentamente qué es lo que sucede finalmente con las billeteras virtuales, pero celebramos, obviamente, que por lo menos el gobierno bonaerense, el gobierno de Axel Kicillof, esté tomando medidas al respecto, sobre todo con las aplicaciones virtuales. Totalmente, Gise, qué importante la información, porque además creo que ayer lo decíamos y hoy al principio también lo dijiste, esto ya dejó de ser una cuestión individualizada. Exacto. Como lo quiere decir. O privada. Claro, privada, como lo dice el gobierno nacional, que constantemente se encarga de decir, bueno, si vos en tu vida personal te endeudaste, bueno, es problema tuyo. Bueno, exacto. Sabemos que no lo es cuando estamos hablando de que ayer miraba una publicación
creo que de un observatorio de la UBA que hablaba de 20 millones de personas endeudadas. Y es lo que vos decías hoy, Gise, es más de la mitad del país más del 60%. que está viviendo esta situación, ni pensar en lo que no se cuenta en las estadísticas. Entonces, bueno, me parece que es fundamental estar atentas a esta información y a cómo continúe la investigación que en este caso propone la provincia de Buenos Aires. Tal cual, uno de cada 5 personas. Una de cada 5 personas. Impresionante. Son los datos. 21 millones de personas, más del 60% de la población adulta del país está endeudada. Ahí está. Además, bueno, hablando de la presentación del presidente, que, bueno, él mencionaba, ¿no? Haciendo caso completamente omiso, fingiendo demencia, ya no sabemos qué es lo que sucede bien, decía que no hay personas endeudadas. Exacto, ¿no? bueno, y acá estamos mirando una información que también está buena para compartirla, que es que hay más de 3 millones de personas que son están consideradas deudoras irrecuperables, que es lo que vos decías, Gise. Hay situaciones que son ya irrevertibles, como personas que han perdido hasta sus propios bienes para poder solucionar esta situación, que bueno, por supuesto no es tan sencillo de solucionar. Bueno.